Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertuleando con Ramiro. Yo soy Ramiro Gabonovich Hernández y hoy vamos a tener una magnífica velada. Les voy a contar cómo adopté mi primer gato. Síganme. Bueno, estaba en París. Y ahora que lo pienso, todas las historias comienzan cuando estaba en París. La próxima no, pero bueno, estaba en París después de haber hablado con el señor Betón y antes de haberme ido a trabajar con Chaplin, que son mis dos anteriores vídeos, grabaciones. Yo me había quedado sin dinero. Entonces fui adoptado por una familia parisina a cambio de un pequeño trabajo: cuidar de su adorable cachorro humano, el pequeño Daniel Gascoigne. Era travieso, era juguetón, le encantaba leer, cantar, también bailaba, pero lo que más le gustaba era jugar a las escondidas. Muchísimo de lo que pasa en Ramiro y sus fantasmas, que es mi obra de teatro, para los que no sabían, infórmese, lea, actualícese, está inspirado en el pequeño Daniel Gascoigne. La familia Gascoigne vivía en un pequeño edificio en el barrio latino. A la hora de la merienda, Daniel y yo salíamos a comer helado o a comer alguito. Y cuando salíamos nos encontrábamos con un joven periodista que resulta que trabajaba en el Toronto Star. Era reportero, que ese es un periódico canadiense. Este señor era queridísimo y nos contaba muchísimas historias. Las que más le gustaban al pequeño Daniel eran las de guerra, porque imagínense que el periodista se había enlistado 2 veces a la guerra y no lo habían llevado, pero después se enlistó en la Cruz Roja en 1917, si no estoy mal, y fue a Nueva York y recibió el uniforme del armamento italiano, y de ahí se fue para Europa. Imagínense que una vez nos contó a mí y a Daniel que solo de la pierna derecha, en una explosión o en algo así que vivía en la guerra, le sacaron 220 esquirlas más o menos. ¡Ah, qué barbaridad! Este es el plot twist de este video. El nombre de ese periodista le sonará muy familiar. ¿Pueden adivinar? ¡Así es! No, mentiras, no creo que nadie haya adivinado. Pues era Ernest Hemingway. Ernest Hemingway fue un escritor y periodista estadounidense y uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Nació en Oak Park, Illinois, en 1889, cuando los pintores impresionistas en Europa daban paso a las vanguardias. Hablamos de Chagall en mi primer video, ¿se acuerdan? Bueno, su estilo, sobrio, tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo XX, mientras que su vida de aventuras y su imagen pública dejó huellas en las generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de la década de 1920, que fue cuando yo lo conocí, y mediados de la década de 1950. Luego ganó el premio Pulitzer, muy importante, en 1953 con su libro El viejo y el mar, y al año siguiente el premio Nobel de Literatura por toda su obra entera. Muchos de sus cuentos, novelas y ensayos son considerados clásicos de la literatura de Estados Unidos. Claro. Es que estaba pensando que cuando yo conocí a Ernest Hemingway, él no era tan famoso. Y yo me pregunto, ¿será que vale como que conocí a un famoso si cuando lo conocí al famoso no era famoso el famoso? Pues yo creo que sí vale. Es más, sí vale. Ahora voy a hacer una pequeña aclaración, porque de Ernest Hemingway hay muchísimas historias muy bonitas y otras que no son tan agradables. Pues aquí vamos a hablar específicamente de su obra, porque eso sí queda para un debate entero. ¿Podemos separar al artista de su vida? Sí o no, mejor dicho, voy a hacer un video de eso después. Era el año 1962. Yo estaba esperando una conexión en el aeropuerto de Nueva York. Resulta que unos meses atrás me habían invitado al matrimonio de Juan Carlos y Sofía, los reyes de España, que iba a pasar en Grecia. Yo estaba esperando cuando de repente veo a un señor, ya mayor un poco, detrás de una columna, como escondiéndose, como que me quería ver, pero no me quería ver. Quería que lo viera, pero no quería que lo viera. Y yo voy hasta allá y adivinen quién era. ¡El pequeño Daniel Gascoigne! ¡A sus 52 años! Hacía muchísimo tiempo que yo no lo veía. Le digo, no, yo voy allí para lo del matrimonio. Y me dice, no, lo que pasa es que el año pasado, en julio, se murió nuestro amigo, el periodista. Y yo, ¿qué? No puede ser. Me dice, sí, voy a ir que le van a inaugurar una casa museo, donde él vivía en la Florida o cerca, y si quieres tú puedes ir conmigo. Y yo le dije, pues Daniel, ¿sabes qué? Yo tengo un matrimonio, pero me parece que esto es más importante. Y la verdad es que qué pereza ir a un matrimonio real, imagínense, toda la gente así, toda tiesa. No, yo me fui para la Florida con mi amigo Daniel Gascoigne.
estábamos en Nueva York, que era donde yo iba a coger mi conexión a Grecia. Pero de ahí, con Daniel, nos fuimos hasta Miami, que queda acá en esta puntica, en avión. Llegamos aquí a Fort Lauderdale. Y de ahí tomamos un bus que nos llevó por todos los callos de la Florida. Ahora, esto es muy importante porque esto que ven acá son puras islitas que están muy uniditas entre sí. O sea, son un archipiélago. Así es. Y esta es una autopista que pasa por encima, de isla en isla, por encima del mar, compuesta por 42 puentes. Imagínense eso. De aquí hasta acá. Y esos son como 113 millas más. No, ¿saben qué? 181 kilómetros, porque en este canal se defiende y se quiere el sistema métrico decimal. Y finalmente llegamos aquí, que podías hacer un zoom. Mira, aquí. Key West. Key West. O como se dice en español, Cayo Hueso. Key West. Adivina la pareja. Fue un amor a primera vista. Sería usual verlos en un safari. Y casi mueren en un accidente aéreo en África. 3, 2, 1... ¡Así es! Es la famosa pareja Maggie Welch y Ernest Hemingway, que tras enamorarse a primera vista en 1944 en Londres y luego casarse en 1946 en Cuba, sufrieron 2 terribles accidentes aéreos en 1954 en un viaje safari a África. Bueno, y los que están ahí atrás son Melman y Gloria, pero esos nada tienen que ver. Pues el joven Daniel me contó que el mejor regalo que le habían dado a él en toda la vida se lo había dado yo cuando le presenté a Ernest en los paseos a comer helado que hacíamos. Porque me contó que después de que yo me fui a trabajar con Chaplin, él se volvió muy amigo de Ernest. Ernest le seguía leyendo cuentos, luego creció y luego Daniel empezó a leer inclusive todos los escritos de Ernest antes de que saliera. Me contó que incluso leyó Fiesta. Es el primer libro con el que Ernest realmente se hace famoso. Y él lo leyó cuando era todavía una manotada de tachones y cosas ahí impresionantes. También me contó Daniel que es precisamente en París que Ernest descubre su estilo de escritura, que es obvio, es breve, conciso, claro. Después, los críticos empezaron a decir y a malinterpretar que eso era disque economía del lenguaje. Imagínense la ridiculez. Sí, la literatura no tiene nada que ver con la economía. Oiga, es que qué criticadera tan bárbara de los críticos, ¿no? Es que parecen más criticones que críticos. Parecen es como los críticos de la crítica, la criticadera del crítico. Alguna vaina así viene regada. Y mejor dejemos ahí, porque después al que critican es a mí. Pues llegamos a Key West y empezamos a caminar hacia la playa. El día estaba preciosísimo. Eso era un sol impresionante. Y a lo lejos, pues no se podía ver, pero intuíamos que allá estaba Cuba, el gran lagarto verde y uno de los mayores amores de Ernest. De camino hacia allá pasamos por un bar, el Sloppy Joe, así se llama. Ese era el bar favorito de Ernest. Allá era donde iba, se tomaba unos daiquiris y cuando habían marineros y muchachas muy bellas, empezaba peleas y le daba bofetadones a todo el mundo. Estas son de las historias que no son tan bellas de Ernest, porque hay que decirlo, Ernest era un buscapleitos profesional. En ese mismo bar, Ernest Hemingway le regalan un pequeño gato blanco, así pequeñito, que se llamaba Bola de Nieve. Y Bola de Nieve tenía una cosa muy particular, y es que tenía 6 dedos. ¿Pueden creerlo? Eso se llama como dactilismo o algo así. Y eso tengo en mente porque va a ser muy importante luego. Y allí, en la mitad de la playa, yo vi a Daniel con una cara muy triste, muy melancólica. Así que decidí leerle un poema de mi amiga Gabriela Mistral, que dice así, atención. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás, como una sola flor seremos, como una flor y nada más. El mismo verso cantaremos, al mismo paso bailarás, como una espiga ondularemos, como una espiga y nada más. Te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina, y nada más. ¡Qué belleza! Además, quiero decir que Gabriela Mistral es la primera mujer latinoamericana en recibir un Nobel de Literatura. Lo hizo en 1945. ¡Qué belleza! Es que ¿saben qué? Debería hacer un video sobre Gabriela Mistral. Claro que sí. Espérenlo, porque lo voy a hacer. Llegamos finalmente a la casa museo de Ernest Hemingway. Y Daniel sabía todo
todo acerca del escritor. Me dijo, por ejemplo, que en esa casa había escrito Muerte en la tarde, Las verdes colinas de África, Tener o no tener. Impresionante. También me dijo que en esa casa vivían todos los gatos de Ernest Hemingway. Es que imagínense que hoy viven más de 80 gatos allá. Cuando Ernest se quedaba como sin ideas o cosas así, acariciaba el lomo para rellenar otra vez su mente de maravillosas historias. ¿Cierto, Ricardo? También me contó que al lado de la piscina había como un muro de piedra en 3 hileras y que allí hacía los entierros ceremoniales de todos sus gatos. Una cosa muy bella. Y luego en sus libretas escribía cosas lindas sobre ellos. Ese Ernest adoraba a los gatos. Mico relato. ¿Puedes crear una historia usando tan solo 6 palabras? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, apúrate, 2, 1. Un mito urbano dice que Ernest Hemingway apostó $10 a sus amigos a que él era capaz de hacerlo y escribió lo siguiente en una servilleta: For sale, baby shoes, never worn, que traduce más o menos como en venta, zapatos de bebé, sin estrenar. Otras historias afirman que la historia salió en un periódico en 1910, cuando Hemingway tenía tan solo 10 años. No importa, por ahora escribe en los comentarios de este video las historias de 6 palabras que te inventaste. En un momento yo vi que Daniel continuaba con su cara muy triste y depresiva, así que me atreví a preguntarle: Daniel, cuéntame, ¿qué fue lo que realmente le sucedió a Papa? ¿Por qué murió? Papa era como él le decía a Ernest, y me contó que hacia 1953 la salud y el talento empezaron a abandonar a Ernest, o al menos eso era lo que él sentía, y él empezó a sentir que su fuego interno se apagaba, y eso fue supremamente doloroso para él porque él sentía que se sentía como el antihéroe de sus propias novelas. Estaba con mucha ira de sentir que no podía escribir, pero luego, en 1960, ahí sí se le quitaron todas las ganas de escribir, y ese sí que fue el peor mal que le pasó a Hemingway en la vida. Se hundió en un abismo donde su creatividad era como si hubiera desaparecido así, y eso le ha pasado a muchísimos otros escritores a lo largo del tiempo. Entonces Ernest entra en una depresión que él intenta también disimular, teniendo unos días muy eufóricos, pero ustedes saben que después de días muy eufóricos vienen días muy tristes, y él le tenía muchísimo miedo a que lo acusaran de tener una conducta inmoral o algo así. A comienzos del verano de 1961, Ernest declara públicamente su intención de quitarse la vida. A mí eso me parece una cosa tristísima, porque él ya no se sentía con ganas de vivir. Y luego, el 2 de julio del mismo año, él decide coger su escopeta marca Jefferson, cargarla, y en medio de un vestíbulo, sentado en una silla, quitarse la vida. Pues ahí logré sacarle una pequeña sonrisa a Daniel, pero el momento estaba muy intenso, y después de quedarnos unos cuantos segundos en absoluto silencio, se nos acercaron 2 gaticos a las piernas, una cosita tan divinita y tan chiquitica, pero a mí, como no me gustan los gatos, yo sí le aguñí, me volteé y le aguñí. El chiste de Rogelio. Invisible la bababu, invisible. Ebezaba Hemingway zabazaba bebuba, ebeza belabu, abazabulava ebevibuba. Abaza? Abazu, ebezabulabaza babuba. Ay, abaza. Abaza. El caso es que con esos 2 gaticos a nuestros pies yo le dije a Daniel: Daniel, ¿tú de verdad crees que esos 2 gaticos llegaron a nosotros por casualidad? No, señor. A veces nuestros seres queridos que ya no están con nosotros tienen extrañas maneras de manifestarse. Por ejemplo, esto es 100% real. El día después de que se murió mi abuela, a mí me empezaron a lanzar como unos maíz de hacer popcorn, así, por la chimenea. Y caían, y caían, y caían. ¿Ustedes creen que alguna vez antes en la vida habían caído o volvieron a caer después? ¡Jamás!
Jamás. Y a mi abuela le encantaba alimentar a las palomas con esos maíces. Y entonces les dije una frase que yo había aprendido hacía muchos años en París y que luego había confirmado trabajando con Chaplin. Y es que a veces uno habla con las personas que no están. Así que Daniel me dijo, ¿cómo así? Él pensó que yo le estaba diciendo que hiciera algo sobrenatural, pero no. Le dije, basta con que cojas uno de tus libros, Daniel, y vas a ver cómo vas a poder hablar con personas que ya no están ahí. Y esta es la historia de cómo no adopté mi primer gato. Ay, pero Rogelio, es que le pusimos así el video para conectar emocionalmente con el público. No, obviamente que no lo vamos a adoptar. No, Rogelio, a esta casa no vuelven a entrar animales. El último que entró fue Ricardo y no entra ninguno más. ¡Lo lamento! ¡Corte! Muchísimas gracias a todos por acompañarme hoy en mi historia de cómo no adopté mi primer gato. Estén muy atentos y esperen mi próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme y no olviden seguirme en todas mis redes sociales. En Instagram como @elvampiromueco, en YouTube como Ramiro Romanovich Hernández, que soy yo. Y no olviden darle la campanita, compartir, comentar, el like y todas esas cosas. Muchísimas gracias. Rogelio, muchas gracias. Sí, ¿cuándo vamos a volver a grabar? Ay, en serio, es que me está encantando esta dinámica. No, y te tengo que contar cuando conocí, cuando fui a Lisboa, por ejemplo. Claro, o a Roma. No, es que historias es lo que tengo.